Hey, ¿qué pasa, legoadictos? En el vídeo de hoy vamos a hacer algo diferente. No vamos a montar ningún set, sino que vamos a ver cómo conseguir que, bueno, pues que estos sets luzcan mejor, ¿no? Vamos a fabricarles unas plataformas para que las podáis fabricar vosotros en casa y sobre todo porque, como vais a ver en un segundo, podemos pasar de esto a esto. Ya veis que la diferencia es apreciable. Exponer los coches ligeramente inclinados es increíblemente mejor que tenerlos en horizontal. Y ya veis que quedan de lujo, así inclinados. Las bases, por cierto, no son nada complicadas. En este vídeo os voy a enseñar cómo fabricar bases para estos dos coches. Para el Porsche del año pasado y el Mustang, que creo que ya es de 2019, los coches de Creator Expert. La base del Ferrari es ligeramente diferente, también es verdad porque tenía menos piezas y es más pequeño, y obviamente la base del coche de los cazafantasmas es muy distinta porque es mucho más larga. Pero no solo he fabricado bases para estos coches de aquí, también lo he hecho para el Porsche y el Ferrari. Son dos bases diferentes, ahí debajo las veis. Lo que pasa es que, bueno, pues los he pegado demasiado para ver qué espacio voy a tener ahí para poner coches. Pero ya veis que va a dar para realmente mucho. Lo que os decía, vamos a coger el Porsche y vamos a enseñaros cómo se fabrica esta base. Y para enseñaros cómo hacerlo, como decía, vamos a enseñar en detalle la del Porsche, pero os voy a contar un truco para poder montar bases para prácticamente cualquier coche. Y lo vamos a hacer utilizando el de los cazafantasmas como ejemplo. El truco está en encontrar el centro de gravedad, por cierto, que normalmente es el medio del coche, pero en un vehículo tan grande como este está un poquito más atrás, y buscar la parte de debajo en la que más fácil vamos a poder enganchar un soporte. Por ejemplo, aquí tenemos un hueco aquí, otro hueco aquí, otro hueco aquí y otro hueco aquí. Luego, lo que tenemos que conseguir fabricar son piezas que tengan exactamente el tamaño del hueco que queremos controlar. En este caso, yo he fabricado esta de aquí para que encaje perfectamente en este hueco de aquí, y he creado esta de aquí para que encaje de ancho en esta. Literalmente es primero construir los soportes que queremos conseguir, y luego necesitamos de alguna forma inclinarlos lo suficiente como para poder sujetar el coche. Esta base, al final, ha sido la más complicada de todas, es la que más piezas tiene, pero el truco es el mismo, ¿no? Lo cogemos en esos huecos, lo ponemos en la base, y si todo va bien, conseguimos un coche inclinado. El cómo conseguir el resto ya pues depende de cada vehículo. Yo os voy a enseñar la del Porsche, que es yo creo la más genérica y que vale para prácticamente cualquier coche de ese tamaño. Si el coche es más grande, como digo, necesitáis dos puntos de apoyo y la cosa ya se complica. Si queréis que desmontemos esta pieza de aquí y la analicemos en detalle, oye, pues lo hacemos sin ningún tipo de problema. Pero como quien dice, no hay que empezar la casa por el tejado. Así que cojamos un coche de tamaño moderado y vamos a ver qué es lo que se puede hacer. La ventaja que tienen estos coches de Creator con respecto a, por ejemplo, los coches Technic que veis ahí detrás, es que en la parte de debajo lo que tienen siempre es una estructura con placas en las que podemos conectar directamente una pieza normal. En mi caso he utilizado una de 4x4 verde, que es lo único que tengo. Si lo hubiera tenido gris o negra, pues la hubiera utilizado. ¿Para qué? Para poder engancharla aquí en el medio y utilizar esto como soporte para todo el coche. En el caso de los coches técnicos, como habéis visto antes al hablar del de cazafantasmas, necesitamos bases lisas, sin espigas, para poder apoyarlo o para poder encajarlo de las estructuras técnicas que tienen los coches. Por ejemplo, como os decía, el Porsche y el Ferrari no tienen nada que ver con esto, porque la parte de debajo del Porsche no tiene para conectar espigas normales, y de hecho la parte del Ferrari es muy honda, o sea, toda la profundidad del coche se mete dentro del frame. Entonces hay que inventarse algún otro sistema para que el soporte de la base, para que este cacharro de aquí no se nos meta hasta dentro, que entonces, pues bueno, no conseguiríamos sujetar nada. En cualquier caso, eso da para otro vídeo. Si queréis que hablemos de cómo fabricar soportes para coches técnicos, decidme en los comentarios y lo hablamos. Sigamos ahora con fabricar una base para el Porsche. Quien dice el Porsche dice el Mustang. De hecho, yo no sé si fabriqué primero la del Mustang y luego
la del Porsche. El truco, como os digo, es primero decidir qué pieza va a sujetar al coche, en mi caso es esta pieza de aquí, y luego encontrar la forma en la que podemos inclinar esa pieza. En mi caso, una estructura de este tipo, que es, en el fondo, muy sencillita. Es encontrar una pieza giratoria, que puede ser una de estas de 2x2 con enganches a los lados, o podrían ser piezas de 2x1 con agujero en medio, en las que podemos meter una barra técnica, lo que sea. Una pieza que gire, esto es lo único que necesitamos. Y esta es la parte en la que vamos a conectar nuestro soporte. Es importante que nada sobresalga por encima, porque al final esto va a ir dentro de la estructura y cuanto más estrechita sea esta parte de aquí, menos probabilidades hay de que nos choquemos con los laterales. Aunque la verdad es que el Porsche para esto es muy, muy, muy agradecido. Dicho esto, vamos a desmontarla para que veáis lo sencillo que es. Ya veis que lo que necesitáis principalmente son 4 barras técnicas, 1, 2, 3 y 4, que son con las que vais a conseguir tanto la inclinación como el soporte. Yo de hecho empecé fabricando estas dos de aquí, para ver pues más o menos la altura a las que necesitaba yo tener el coche, y una vez que las fabriqué le puse estas 2 barras a los lados para sujetarla y que esto ya aguante lo que le echen. ¿Qué necesitáis? Principalmente lo único que necesitáis es esto, todo lo demás son añadidos que le he dado yo para que quede un poquito más bonito y para darle un poco más de estabilidad a lo que son los laterales, pero con esto ya podríais sujetar el coche. ¿Y cómo se fabrica esto? Como veis, lo que hacen falta son muy poquitas piezas. Las únicas complicadas de conseguir son estas azules pines de conexión largos, que pues no es habitual encontrarlos. Esta es una pieza de 9 espigas, o de 9 agujeros, que también es complicado conseguir. Yo ya os digo que todo esto lo tengo de bases UCS, de bases de sets UCS, que pues no utilizo, como utilizo las de Whitbrick, pues no las necesito. Y luego la otra pieza complicada de conseguir o de encontrar son estas barras de 15. Pero si no tenéis barras de 15 no pasa nada, porque os podéis fabricar una estructura similar con barras más pequeñas, las interconectáis entre ellas, incluso les ponéis algo debajo para sujetarlas, y ya está. Y de hecho 15 creo que no hace falta, yo creo que con 13 me hubiera bastado. Y lo que os digo, una pieza de este tipo, que no hace falta que sea esta, de 2x2 con pines, podría ser, como os digo, dos piezas de 2x1 con agujero en medio a las que les metes una barra, una simple barra que sujetas luego con las otras piezas para que gire, y ya está, no necesitas mucho más. Luego, lo poco que tienes que hacer es sujetar la estructura central de esta forma. Es importante ponerle la sujeción de abajo para que esto sea lo más sólido posible. Si tú no pones estas piezas de aquí, lo podemos ver aquí. Al final tú lo que tendrías es algo que se dobla hacia adentro, y eso pues no nos sirve para absolutamente nada, porque al final lo que queremos es que nuestro set no se caiga. Y después de hacerlo, lo que hay que encontrar es la combinación perfecta para la inclinación de lo que nosotros queremos. En mi caso, yo ya he encontrado que hay que ponerlo en el tercer agujero, las 2 barras técnicas, tercer agujero, y una vez que tenemos esto, es lo que os digo, jugamos con la altura a la que nosotros queremos conseguir poner el coche, y necesitamos la segunda parte, que es un soporte exterior para que esto de aquí no se incline. ¿Cómo lo conseguimos? Pues con otra barra técnica, con otro pin de conexión. Lo mismo, otra vez estamos con un pin largo, porque en este caso, como vamos a colocar la pieza desde el exterior, ya veis que tenemos un hueco en medio, pues bueno, para que quede un pelín más sujeto y más bonito, pues le ponemos aquí una de estas que además estas sobran de todas partes, así que no hay ningún problema en encontrarlas. Y luego, pues lo que os digo, hay que encontrar y elegir la inclinación. ¿Cómo? Pues buscando el punto en el que lo queremos conectar, e incluso acercando esta parte. En mi caso, yo ya he comprobado que la altura a la que quiero el set es esta. Una vez que tenemos una de las piezas, ponemos la otra, y la base ya estaría. Con esto nos basta. Lo que pasa es que es importante que como mínimo le pongamos algo en la parte inferior para que estas 2 barras no se puedan juntar. Si yo quito esto, esto se dobla y no es muy estable. Esta fue mi primera versión de base, y con esto, en el fondo, os basta. Luego lo que he hecho yo ha sido, bueno, pues engalanarlo un poquito más, ¿no? Lo he rellenado con algo de piezas en el centro, para que, pues, que tenga un aspecto más de base UCS con estas partes lisas. Y en la parte de delante lo que he hecho ha sido fabricarme algo un poquito más ancho para poder colocarle luego estas
piezas que también vienen en las bases, estas piezas inclinadas y lisas, que quedan muy bien, para colocarlas desde aquí y, bueno, pues tener, lo que os digo, una base ya un poquito más estéticamente bonita, pero lo que importa es lo primero que os he enseñado. Y una vez que tenemos esto, yo le he añadido unas piezas abajo para darle uniformidad al soporte, porque si no, fijaos que esto está más alto, entonces pues conviene que desde el centro también se apoye. Lo ponemos así y ya lo tenemos. Esto es tan sencillo como conectarle la pieza central y ahora cogemos el coche y lo enganchamos directamente a la parte de detrás. Que el coche apoye o no en la base ya es cuestión de gustos o de espacio, pero con lo que hemos fabricado, ya veis que el coche está increíblemente bien sujeto, y no solo bien sujeto, sino que luce muchísimo mejor que como luce el coche en horizontal. Así lo podemos apreciar en todo su esplendor. Y ya veis que ha sido muy sencillo, que no requiere de casi piezas y que nos sirve para conseguir que cualquier coche de este tamaño se exponga de forma inclinada. Y digo este tamaño, pero en el fondo lo que os acabo de contar y lo que os he contado con el de los cazafantasmas sirve para todos los coches. Último ejemplo que os enseño, el Ferrari F40, que es un coche mucho más pequeñito que los demás. Va a caer una pieza, eso es, el soporte del motor. Es muchísimo más pequeñito que los demás y no necesita tanta inclinación. En este, directamente, lo que fabriqué, también es verdad que no tenía ya prácticamente piezas a mi disposición, fue lo que os he contado con el coche de los cazafantasmas. Un soporte liso para poder enganchar aquí entre estas dos barras técnicas, de exactamente la misma altura, ya veis que esto engancha aquí perfectamente. Y nada, el funcionamiento es el mismo, una pieza que gira y un soporte que lo mantenga en su sitio. Este es un coche que se abre un montón, no sé si lo habéis visto ya, pero bueno, pues se abre mucho. Y ya está, con esta base tan sencillita y pequeñita, conseguimos que el coche esté inclinado. Y como os digo, esta sí que es una base simple, no tiene más que 4 piezas, además ya veis que estos son sobras de absolutamente cualquier parte, una pieza larga creo que es de 8×2, conexión a los lados y algo que gire para poder inclinarlo. Y con algo tan sencillo como esto conseguimos que los coches luzcan así de bien, como os decía. Muy sencillo, lo único complicado es, bueno, pues tener las piezas de las bases UCS, pero como os digo, que no las tenéis, no pasa nada, porque se puede hacer con piezas más pequeñas, lo único es que tenéis que interconectarlas entre sí para conseguir las longitudes que queréis. ¿Qué os parece? ¿Queréis que hagamos algún vídeo más con algún truco para exponer algún otro set? Por ejemplo, esos coches técnicos de abajo, dejadmelo en comentarios. Y si os ha gustado el vídeo, suscribíos al canal, dadle like y nos vemos en el siguiente vídeo.